Buenos días, estamos en un episodio nuevo, un episodio más aquí en Gigal, Nuevo Comienzo, este podcast dirigido a todos los que nos ven, para que nos compartan, para que compartan el contenido, ¿verdad? Vamos a hablar en esta ocasión uno de los milagros de nuestro Señor Jesucristo, el cual en esta serie que hemos visto sería el quinto episodio de esta serie. Les invitamos a ver los anteriores si no los han visto, para que pues vean el contenido, ¿verdad? Y lo compartan y sea de bendición para ustedes como lo ha sido para nosotros. Y en esta ocasión tenemos, aquí nos acompaña nuestro hermano Humberto Rojas. Aniceto Peña. Aniceto Peña, pues ya lo conocemos. Ahorita está nuestro hermano Beto Rojas con nosotros. Un gran hermano. Bienvenido, hermano. Qué bueno que estás aquí. Muchas gracias. Pues en esta ocasión vamos a seguir con los milagros y hablar un poquito acerca de la porción bíblica que viene en Juan capítulo 5, versículos del 1 al 9. A ver, Cheto, por ahí, dale una lectura hasta el verso 4. Muy bien. Dice la Escritura: después de estas cosas, había una fiesta de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén, y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos, que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque, después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Qué interesante, ¿no, mi hermano Beto? Este lugar en el cual se recibía una bendición, un milagro para los que estaban enfermos, ¿verdad? Si conocemos un lugar así, obviamente que vamos a ir, ¿verdad? Tenemos en nuestra necesidad de ser sanados, pues vamos y buscamos esa fuente donde podemos recibir la bendición. En este caso, en este lugar que se menciona aquí en la palabra, este estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos, dice: en estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua. ¿Qué opinas, Cheto? Pues algo interesante ver las maravillas de nuestro Señor Jesucristo, que hasta hoy en día, bendito sea el Señor, se sigue manifestando de una manera muy especial. Pero más bien en estos tiempos de nuestro Señor Jesucristo, aquí habla nuestro Señor Jesucristo en su palabra de que había una multitud grande de enfermos cerca de este pórtico donde estaba el estanque de Betesda, donde se supone que llegaba un ángel de tiempo en tiempo y agitaba el agua. Mas sin embargo, pues eran tantos gentes los que había allí, había ciegos, paralíticos, que relativamente pues nunca iban a llegar en el momento adecuado, porque inclusive no tenían quien los llevase. Y si el Señor es maravilloso, al llegar ahí, en ese lugar, el Señor se manifiesta de una forma maravillosa. Vamos a ver, ¿puedes leer el verso 5, Beto, por favor? Sí. ¿Cómo no? Y había ahí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. 38 años. Fíjate, hermano. 38 años. Parecen poquitos, pero para el que estaba sufriendo, pues, o sea, eso era algo muy pesado. Y ya tanto tiempo estar ahí sufriendo. Otro más. Lee el que sigue. Dice: cuando Jesús le vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo, así le dijo: ¿quieres ser sano? El 7 también. De una vez, Cheto. De una vez, Beto, por favor. Sí, el Señor le respondió al enfermo: no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy y otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. Volvamos al 5 para irnos un poquito despacio. Decía la Escritura que este hombre hacía 38 años que estaba ahí enfermo. Nuestro Señor Jesús lo ve acostado
Y dice, y se dio cuenta de cuánto tiempo tenía ahí. Es interesante porque esta persona quería el milagro, quería la sanidad. Y cuando Jesús le pregunta, le dice, oye, ¿qué pasa? Dice, pues tengo aquí ya mucho tiempo, pero en lo que se agitan las aguas, yo no puedo llegar hasta allá. En lo que intento, ya otro aprovechó la oportunidad de ser sanado. ¿Cómo aplicamos eso, Beto Rojas, a nuestras vidas? Que sinceramente, pues a veces uno, estando en una condición algo así, parecida, uno quisiera que, o sea, al instante se hiciera algo en nuestra vida, ¿verdad? Pero este hombre ya tenía pues muchos años sufriendo esa enfermedad tremenda que tenía. No sabemos qué enfermedad sería, pero lo que sí me doy cuenta aquí es que tenía pues una necesidad muy grande en su persona. ¿Y quién le iba a hacer ese milagro? Solamente Jesucristo. Bueno, aquí relativamente el Señor, como estamos viendo las Escrituras, nuestro Dios Jesucristo estaba iniciando su ministerio, iniciando apenas su ministerio, conforme la Escritura dice que era, anteriormente era el segundo señal que hacía el Señor en su ministerio, y iba a ser su tercer señal que hacía. Pero lo importante aquí es, Jesucristo en ese tiempo probablemente todavía no era muy conocido, porque le pregunta a nuestro Señor Jesucristo en el 6, cuando Jesucristo lo ve, cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser salvo? O sea, este paralítico no le conocía. Porque si vemos otros evangelios, otros milagros que hizo nuestro Señor Jesucristo, la respuesta es, ¿crees? ¿Crees que puedes ser sano? ¿Crees que puedes ser sano? Entonces aquí la pregunta era, ¿quieres ser sano? Y le dice la contestación del paralítico es, Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque. Por su necesidad, por su problema que tenía su enfermedad, no podía llegar al agua. Y más, sin embargo, Dios de su misericordia, porque si vemos lo que significa Bethesda, el estanque, es casa de misericordia. Y este paralítico vivió en carne propia y sintió la misericordia de nuestro Señor Jesucristo que tuvo para con él. Después de tanto tiempo, 38 años estando paralítico, el Señor tuvo misericordia de él y le sanó en ese momento. Es interesante cómo este hombre no tiró la toalla, como podemos decir, ¿verdad? 38 años, viéndose incapaz, teniendo la necesidad de una tercera persona que lo empujara o que lo llevara a aquel lugar. ¿Por qué no se iba? O sea, ¿por qué no buscaba? ¿Por qué no se rendía nada más? ¿Por qué la esperanza o simplemente aquí voy a esperar a ver qué sucede, a ver qué termina, a ver qué lleva? ¿Qué piensas, Rojas? Pues Acércate al micrófono. Sin embargo, yo pienso que este hombre ya tenía en su corazón. Digo, porque nosotros sí. A la primera que no pues, tenemos lo que queremos, nos vamos, ¿verdad? Sí, nos desanimamos o con el problema que tengamos. Así es. Pero este hombre no, o sea, él tal vez ya interiormente en su corazón ya pensaba que en su misericordia de Dios lo iba a ayudar, porque él necesitaba un milagro, porque eso era más que un milagro, porque como estaba él en su forma que estaba, pues ¿quién lo iba a poder ayudar? Sino algo sobrenatural, y se manifestó con la misericordia de Dios y fue sanado. Pero así es en nuestra vida con nuestro Dios, que a veces nos pasa a veces, a mí o a ustedes,
que miramos una puerta ya cerrada y que no se abre. Y de repente Dios en su misericordia, caray, nos da la salida, cuando menos lo pensábamos. Tú no te desesperas, yo En el ministerio del Señor, como viene siendo, como va su inicio, ¿verdad? Sí. Porque si vemos más adelante lo que hace el Señor, cuando Él se acerca a las poblaciones, a los ejidos, a los lugares que Él se acercaba, que ya era conocido, venían las multitudes hacia Él. Y en este apenas se estaba dando a conocer el Señor, y no en cualquier día sanó a esta persona. Lo sanó en un día de reposo, que era un día que no se debía trabajar. Y sin embargo, le sanó y el Señor se manifestaba, porque le decían los escribas y fariseos, ¿verdad? ¿Sabes que no se debe de hacer trabajar en este día? Conforme a lo que Moisés había escrito, ¿verdad? De sus leyes que tenía. Y el Señor en una de sus parábolas, en una de sus epístolas les dice, ¿verdad? Aquí mismo le dice, ¿verdad? Que si una persona tuviese una oveja que hubiera caído en un pozo, ¿verdad? En día de reposo no iba a alargar su mano para sacarla, cuanto más la vida de un hombre, ¿verdad? Exacto, bueno, eso es la respuesta que viene más adelante, ¿verdad? Pero enfocándonos en el milagro, no hay un día para no hacer el bien, ¿verdad? No hay un día en que Dios diga, sabes que este día no voy a hacer misericordias, porque Él es así, Él es amor, Él es misericordioso y Él quiere hacer el bien a cualquiera que espera en Él, ¿verdad? Es lo que estamos viendo con este enfermo. Dice que el versículo 6, cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? Jesús lo ve y dice, este hombre ya tiene mucho tiempo aquí. Y te digo, incapacitado para poder llegar al estanque. Oye, así de simple, ¿quieres ser sano? Amén, hermano. La respuesta de este hombre es, oye, pues no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, entre tanto que yo voy, otro ya desciende antes que yo. Ahí sale el Cheto de volada, órale, ganándole el tiro al Beto Rojas. Ya, también. Sí, ¿verdad? Ya. A mí lo que más que cuando veo estas cosas y los milagros que hacía Jesucristo y los fariseos y todas esas gentes, en vez de, yo, tal vez si hubiera estado en el tiempo ese ahí, hubiera brincado de alegría de ver a una persona sanada, ¿verdad? Una persona que le hizo Dios o Jesucristo ese milagro, el maravilloso. Saltaría de gusto y de alegría. Y esto no. ¿Por qué lo sanas? Yo me pregunto si ellos hubieran estado en su lugar, ¿dirían eso? Exacto. La necesidad de los otros es indiferente. Sí, hombre. Y es lo que más cuando lo leo digo, chivas, pero ¿por qué salía esta gente con eso en vez de glorificar el nombre? Este es uno de esos milagros que da como resultado el plan de los escribas, fariseos y todas estas sectas de estos hombres de aprender a Jesús. A partir de este milagro y de estos milagros que el Señor hacía deliberadamente, sin pedirle permiso y autorización a los que se creían la élite o el poder sobre el pueblo, dice, oye, pues, ¿qué onda con este hombre? Vamos a pararlo, ¿verdad? Y ahí empieza. Entonces, bueno, Jesús cuando este hombre le da la respuesta, Jesús dice, levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante que el hombre fue sanado, tomó su lecho y anduvo, y era aquel día de reposo. ¿Sabes? Para cerrar este milagro, déjenme hacer un cierre o un comentario, una conclusión. El ser humano, la humanidad, por decirlo, el hombre pecador o el hombre no redimido, el hombre natural, tiene una enfermedad, y no me refiero a gripa, no me refiero a ninguna otra tipo de dolencia, que lo puede haber, ¿verdad? La enfermedad física, por supuesto, y Dios puede hacer el milagro, Dios tiene el poder para hacerlo, pero hay una enfermedad en la humanidad que es el pecado. Y no hay una tercera persona o una situación que nos pueda librar de esa enfermedad. No hay nadie que nos pueda empujar o limpiar de esa enfermedad si no es nuestro Señor Jesucristo, aquel que tiene el poder y que derramó su sangre preciosa para limpiarnos de todo pecado y de toda maldad.
A través del sacrificio que nuestro Señor Jesucristo hace en la cruz, que con su sangre preciosa que derramó, nos limpia de ese pecado, nos sana de ese pecado que nos separa de Dios, queda resuelto y sanado a través de la obra preciosa de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Aquel que se entregó por amor por toda la humanidad. Para todos está nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que dice Juan 3:16, que de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. El único que puede sanar esa enfermedad es nuestro Señor Jesucristo. Amén. Para reconciliarnos con Dios y quedar esa separación, quedar abolida, quedar destruida y estar reconciliados con Dios únicamente a través de nuestro Señor Jesucristo, aquel que tiene el poder para sanar las enfermedades y el pecado. Es cierto. Y pues, ¿algún comentario extra? No, hermano, no. Todo muy bien explícito. No está todo correcto. Perfecto, pues agradecemos que estén con nosotros en este episodio y por favor les pedimos que compartan el contenido con sus familiares, con sus conocidos. Si hubiese algún comentario adicional de su parte, pues escríbanos, déjenos un mensajito y con gusto vamos a atender esas dudas. Pues los invitamos para que nos vean en el próximo episodio. Gilgal, nuevo comienzo.